Ya, chiquillos, comenzamos entonces, 19 de mayo, reconocer la estructura del pasado simple, ¿cierto? Vamos a seguir viendo lo que es el pasado simple. Y obviamente con Outstanding People, que es la Unit 3, ¿ya? Acá tenemos el use of was, were, to be, past tense, ¿cierto? Acá tenemos los pronombres que corresponden a was y los pronombres que corresponden a were. Si se dan cuenta en estos ejemplos, como habíamos dicho en las clases anteriores, cada vez que vaya a ocupar el was o el were, tiene que ver con una oración que no tiene un verbo en ella. O sea, happy, hungry, a nurse, a big, tenemos emotions, sustantivos, adjectives, y así. ¿Cierto? O para decir también en el lugar donde estoy. Por ejemplo, you were at the school, o estábamos temprano, o estábamos callados, por ejemplo, they were quiet. Después, por ejemplo, tenemos acá al costado, obviamente, la forma negativa, que wasn't o weren't, tienen la apóstrofe, o también las podemos utilizar como was not o were not, ¿ya? Cualquiera de esas dos corresponde. Generalmente, como le he dicho siempre, cuando uno habla, ocupa esta abreviación, wasn't, weren't, ¿ya? Y usualmente cuando uno escribe, ocupa was not, were not, ¿ya? Pero si en una prueba, por ejemplo, usted en una negación lo escribe así y no así, da lo mismo, ¿ya? Cualquiera de las dos opciones está correcta. Si está bien aplicado, obviamente, con el pronombre que le corresponde. Y las preguntas, obviamente, este was o were va al comienzo porque sería el auxiliar de la pregunta, ¿ya? Por eso aquí aparece una oración afirmativa y aquí está transformada en pregunta, ¿ya? Por lo tanto, se cambian nomás, se da vuelta el pronombre con el verbo en pasado, lo mismo acá. ¿Ya? Y la short answer, recuerden que las short answers, ya sea con el did o con el was o el were, cuando la pregunta comienza con ese auxiliar, nosotros tenemos que responder sí o no. ¿Ya? Como en este caso que dice, were they happy? Was she rich? O were they in the school? Were you at home? ¿Cierto? Todo eso, cuando comienza con el auxiliar, las respuestas van a ser de sí o no. Y finalmente tenemos las double H word o double H question, que son las que empiezan con where, why, when, ¿cierto? Luego, el auxiliar, que en este caso sería was o were, dependiendo de el sujeto, como aparece acá. Y luego tenemos el complement, que sería el complemento. Estas preguntas no se responden con short answer porque esto de acá me está pidiendo información. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a lo que acabo de explicar? La Fernanda, la Martina, la Anaís, el Tomás Peña, el Benjamín Orellana, Esteban Silva, el Alonso. ¿Dudas? Ya, perfecto. Ya, chiquillos, acá empezamos entonces con los ejercicios. Pueden responder por el chat, ¿ya? Voy a esperar que respondan por el chat. Dice, according to these sentences, complete was or were, dependiendo de el pronombre. Dice, Marie Curie, an important scientist. Sería was or were en este caso. Quiero decir que Marie Curie era una científica importante. ¿Cuál corresponde? Es was. Muy bien, was en este caso. Was an important scientist. Very good. The next one, dice Thomas Edison, an important inventor.
¿Qué creen ustedes? Bien, Almendra Peralta, was. Perfecto. Recuerden que el was se ocupa también en una persona, ¿cierto? Porque ahí estamos hablando de he o de she. Después dice number 3. Many people happy because of the Edison inventions. Where? Where. Very good. Where. ¿Por qué? Porque estamos hablando de many people. Mucha gente o muchas personas estaban contentas debido a los inventos de Thomas Edison. They part of a big theory in the history. They, very good. They were, ¿cierto? Acuérdense que acá tenemos where, they were. They were part of a big theory in the history. Very good. Number 5 dice, the last video we saw in class about an astronaut. Where? Was, very good. Porque aquí estamos hablando de la clase. El último video que nosotros vimos en la clase fue acerca de un astronauta. Very good. Entonces sería was. Very good. Any question about this? Entonces aquí aplicamos was y were dependiendo de el pronombre, ¿cierto? O el sujeto de la oración. The next one dice, change into negative these two sentences of the last exercise. Many people, ¿cómo sería el negativo? ¿Sería wasn't? No, aquí la Romina Bravo escribió weren't. Ah, En positivo es were, el negativo sería weren't, ¿cierto? Y aquí teníamos many people were happy, many people weren't happy. Después dice they, el negativo, ¿cómo sería? Weren't, ¿cierto, Sebastián? Sí, Sebastián Gutiérrez. Very good. They weren't part of a big theory in the history. Very good. Entonces aquí dice, make interrogative sentence using 3 of the negative one. Mejor creemos 3 interrogative sentence usando was o usando were. Espero sus ejemplos. ¿Cuál se lo ocurre? ¿Cuáles podrían ser? Recuerden que para crear preguntas, primero van was o were, luego el pronombre y después el complemento. En este caso el complemento podría ser un adjetivo, una ubicación, un sustantivo. ¿Cuál podría ser? Sebastián, Antonella, Tomás Peña, la Estefanía Arce. Piensen. Por ejemplo, si yo pongo esta oración en español, ¿cómo la podríamos traducir al inglés? Ya, esta es una pregunta. Pregunto, ¿estabas en la casa ayer? ¿Cómo puedo traducir esta oración? ¿Estabas en la casa ayer? ¿Cómo la puedo traducir?
Fernanda, ese es pasado continuo. Yo necesito pasado simple solamente. Buscamos esta oración en inglés. ¿Cómo sería? ¿Cómo quedaría? Were you Were you? Perfecto. ¿Qué más? in the house yesterday? Excellent. ¿Cierto? Y aquí tenemos, were you in your house yesterday? Excellent. Brilliant. O pongamos. ¿Cómo sería esa traducción? ¿Era ella alta? Era ella, no, she. Ya, Ignacia, está bien el was, pero ella es she, muy bien. Tall, en este caso. Was she tall? Una pregunta que ustedes generalmente se hacen, quizás. Estaba la clase, pongamos de inglés en YouTube. ¿Cómo sería esa? ¿Estaba la clase de inglés en YouTube? Ahí también tengo una pregunta en pasado. No, Almendra Peralta. O sea, está bien la oración, pero no como la pregunta. ¿Cómo podría decir eso? Estaba la clase de inglés en YouTube, o la clase de biología, o la clase de matemática en YouTube. ¿Cómo podemos preguntar eso? Ya, súper bien, Antonella, pero hay solo un puro error, que es al comienzo. Sí, perfecto. Was the class, porque estamos hablando de una sola clase. Was the class, entonces, was the class in, perdón. Was the, en este caso, English class on YouTube. Very good, excellent. Was the class. Sí, casi, pero perfecto, muy bien porque estaba bien organizada la idea y todo, solo que un error nomás. Pero siempre que sea, hablemos de una sola cosa, va a ser was, ¿ya? Siempre que hablemos del pronombre yo, ella, él, eso, ya cuando hablamos de una sola cosa, aplicamos was. Where, si se dan cuenta, es como más para plurales, sustantivos plurales o pronombres plurales como they, you, we, ¿ya? O many people en ese caso. Perfecto. Así más o menos se van estructurando entonces estas preguntas que, como les decía, si comienzan con el auxiliar, las respuestas son de sí o no. Were you in your house yesterday? Puedo decir yes I was, o no I wasn't. Was she tall? Yes she was. Oh, no, she wasn't. Was the English class on YouTube?
Puedo decir yes. ¿Cómo respondo esta de acá? It was. Yes, it was. Very good. Excellent. Brilliant. No, it wasn't. Entonces sería la negativa. Pero muy bien. Very good. Así sería entonces, ¿cómo podríamos responder esto? Ese it reemplaza esta parte de acá. Todo esto. Voy a poner en rojito. Entonces se reemplaza the English class por este it. ¿Ya? Los extranjeros o en English de repente son medio flojos para hablar o para escribir, entonces el it les sirve bastante. ¿Dudas con respecto a esto? Chiquillos, pregunten, porque después en la prueba se equivocan en puras tonteras. Y le estoy dando el espacio para que pregunten, me pueden escribir por el chat si no quieren activar el micrófono, me pueden consultar, puedo volver a explicar un ejercicio, ¿ya? Para eso es esta instancia, no es para que la profe se conecte y muestre el PPT y chao. La idea es que ustedes hagan sus consultas, ¿ya? Algo que no entienda, algo que sepa que realmente después lo va a ver y no va a entender qué es lo que hizo ahí la profesora o qué fue lo que explicó, ¿ya? Pregunten por el chat o active su micrófono y pregunta. Tiene esas dos opciones en estos momentos para preguntar. Aprovechen las clases porque por correo igual uno puede responder dudas, pero no es lo mismo, ¿ya? Entonces, ya dijimos que el uso del was and were entonces se aplica solamente cuando en esa oración no tengo otro verbo, ¿ya? Solamente sustantivos, adjetivos, preposiciones, ubicaciones de lugar, emotions and feelings, ¿ya? Y tenemos las tres estructuras, entonces la afirmativa, la negativa y la interrogativa. Pero acá tenemos el uso del did, entonces, que ya también lo hemos visto hartas veces, que es cuando yo quiero hacer una pregunta en pasado simple que tiene que ver con un verbo. Ya, aquí me preguntan si el was es como algo para algo chico y el was es más para algo más grande. No, la diferencia es que el was, por ejemplo, bueno, aparte de obviamente pertenecer a estos pronombres, generalmente se ocupa en oraciones singulares, ¿ya? Y el were se ocupa para oraciones plurales, ya obviamente con estos pronombres. Como por ejemplo, si yo escribo cat y después digo cats, ya, esto es súper importante que lo manejen en sus cabezas. Si yo escribo estos dos ejemplos, las oraciones son exactamente iguales, la única diferencia está en el sustantivo. Si digo cat, estoy hablando de un gato. Un gato o el gato estaba fuera de mi casa ayer. ¿Ya? O muchos gatos estaban afuera de mi casa ayer. ¿Ya? Gatos estaban afuera de mi casa ayer. Entonces aquí lo que cambió fue eso. Que esto pasó a ser de singular, pasó a plural. Por lo tanto, esto también debería cambiar. ¿Ya? Entonces el was, obviamente me fijo si hay pronombre, perfecto. Los pronombres, fácil. Pero si hay sustantivos, por ejemplo, o como hicimos esta parte de acá, de English class, para saber si es was o were, tengo que ver si el sustantivo es plural o singular. ¿Ya? Eso que les quede súper claro, chiquillos. No sé si respondí tu duda, Fernanda Parra, no sé si entendiste mejor ahora.
Sí, profe, ahora sí. Ya, genial. En todo caso, no creo que tú seas la única que tiene esa duda. Yo creo que muchos tienen esa duda y ni siquiera preguntan. Pero lo bueno es que se dio la instancia para aclarar eso y que lo tengan súper claro, sobre todo en las pruebas. Cuando yo les pida transformación de oraciones a, no sé, puedo poner una oración en español y usted va a tener que traspasarla a inglés. Entonces acá, ¿cómo se llama? Cuando yo quiero hacer preguntas con verbos, en pasado simple, utilizo el auxiliar did. Lo genial del auxiliar did es que me sirve para todos los pronombres. Aquí no hay como que con estos pronombres ocupo esto, con estos... No, el did es para todos los pronombres igual. ¿Ya? Así que acá tiene que ver con el tema de cómo hago preguntas. Obviamente el auxiliar primero, luego el pronombre, luego el verbo en infinitivo, acuérdense, y después el complemento. Por ejemplo, acá dice, did they arrive on time? Yes, they did. No, they didn't. Acuérdense que cuando comenzamos con un auxiliar, las respuestas son short answers. ¿Ya? Aquí pregunta si ellos llegaron a tiempo, dice que sí, y la otra que no. Después dice, did he answer your question? Él respondió tu pregunta. Yes, he did. No, he didn't. ¿Ya? Did Steve enjoy the game? Steve disfrutó el juego. Ya, acuérdense que solamente cuando hago oraciones afirmativas, el verbo tiene que ir en pasado. De lo contrario, el verbo debería seguir en infinitivo. Por ejemplo, aquí dice, did you and John study? ¿Estudiaron? Eso dice la pregunta. Estudiaron en pasado, ¿cierto? Después puedo decir en negación, you and John didn't study. Y en afirmación sería, you and John en pasado. Tú y John estudiaron. ¿Ya? Entonces, acá tenemos varias cosas. La primera y la más importante es que cuando ocupo el did o el didn't, el verbo tiene que ir en infinitivo. O sea, no va en pasado. Solamente cuando yo ocupo la estructura afirmativa, como en este caso, tengo que poner el verbo en pasado. Entonces esta es afirmativa. Affirmative. Esta es negative entonces. Y acá tenemos question, que es el tipo de pregunta, ¿cierto? Entonces ahí estaría las tres formas o estructuras gramaticales, en este caso del pasado simple. ¿Ya? Bueno, yo les dije que si comenzaba con did, las respuestas son de sí o no. Yes, they did. O no, they didn't. ¿Ya? ¿Por qué pongo they? Porque estamos hablando de ti y de John. Entonces estamos hablando de ellos. Por eso lo reemplazo por el they. Cuidado ahí también con estas preguntas, porque si les pido responderlas, no puede poner you and John. Tiene que poner they. Reemplazar con el pronombre que corresponde en ese caso. ¿Ya? ¿Dudas de lo que acabo de explicar? Sobre todo con la respuesta de la primera. Benjamín Orellana, Tomás Peña, Antonella, Estefanía Arce, Yo, Sebastián profe. Álvarez. Mi duda es que cuando está en negativo hay que responder en afirmativo.
No, porque cuando está negativo, la oración ya está hecha. No tienes que responder nada. Acá te dan la pregunta. Acá está en negativo la oración. Esta no es pregunta, pues esta es una oración negativa, ¿no? ¿Ya? Ah, ya. Acá. ¿Ahora sí? Sí. Ya, perfecto. Un segundo, ahí sí. Sí, ahí ojo con eso, fíjense bien. Afirmativas, como siempre le he dicho, el verbo va en pasado. De lo contrario, el verbo quedaría igual. No tendríamos que hacer ninguna modificación. Ya. Ahora vamos a ver este texto y vamos a responder estas preguntas rapidito. Entonces necesito, a ver a quién. La Martina Navarro, Navarro, no sé si Navarrete o Navarro, no sé si está conectada. Acuérdense que si los llamo y no participan, para mí no existe y por lo tanto tiene un 1. ¿La Martina está o no está? ¿No? Ya, perfecto. La Martina tiene un 1 entonces. Profe, y respondió en el chat. La Martina Navarrete. Ya, Martina, tú vas a leer este primer texto. Thomas Edison, esto que acá que marqué, todo aquí. ¿Ya? Vamos a ponerlo con... Ay, ¿qué hice? Deme un segundito que no sé qué hice. Ahí sí. Ya. La Martina tiene que leer el primer párrafo. La Fernanda Parra está... Sí. Ya, la Fernanda Parra lee el segundo párrafo. Que comience la Martina. ¿No está? Ya, entonces tiene uno la Martina Navarrete. Ya, la Ignacia Hernández. ¿Está? Sí, profe. Ya, Ignacia, lee el primer párrafo. Oh, profe, qué vergüenza, profe, ¿qué? Mira, Ya, si bueno. quieres, mira, hagamos algo, voy a detener la grabación. According to this reading comprehension, we are going to answer the following questions. Yeah, answer the question below. Dice, who was born in Ohio? ¿Quién nació en Ohio? ¿Cómo respondo esta pregunta? Es súper simple. ¿Quién nació en Ohio? Thomas Edison. Very good. Entonces aquí, esta es muy corta. Muy corta la respuesta. Porque aquí solamente necesito poner el nombre. Thomas Edison. Good. Vamos a correr esto un poquito aquí. Después pregunta, la siguiente, number 2, dice, who was Thomas Edison? Aquí necesitamos la estructura del pasado. ¿Quién fue Thomas Edison? Un doctor, un astronauta, un inventor. Recuerden que pueden responder por el chat también, chiquillos. ¿Cómo van a haber 21 estudiantes y ninguno va a Fue un responder? inventor, profe. ¿Cómo respondemos esto en inglés? ¿Cuál es el sujeto de la oración? Thomas Edison, ¿cierto? ¿Cómo pongo que era?
Was. Y ahí pongo lo que dijo el compañero. An inventor. Chiquillo, es así de simple responder en inglés. Yo de verdad no puedo creer que sea tan difícil. Para ustedes, responder algo así. Es casi copiar. Mira, si se dan cuenta, Thomas Edison aparece en la pregunta. Thomas Edison. Was aparece también en la pregunta y lo pongo acá. Was. ¿Y qué necesito? Solamente la información que no tengo, que es que era un inventor. Me pregunté quién era o quién fue. Él fue. Puedo también repasar Thomas Edison por un he. He was an inventor. ¿Ya? Cualquiera de esas dos opciones me sirve para responder esta pregunta. Siguiente. How many things did he invent? ¿Cuántas cosas él inventó? Obviamente aquí no aparece un número específico en el texto, pero sí aparece algo relacionado con cuántas cosas. Tengo que buscar el verbo inventar. Invent. Está en el primer párrafo. Acá está, chiquillos. Esa era la respuesta. ¿Ya? Entonces acá, ¿cómo podríamos responder? Reformular la pregunta. Primero lo que va es el pronombre, he. El verbo invent, ¿va en pasado o en infinitivo? En pasado. En pasado, perfecto. Invented. ¿Qué invented? More than, y ahí ponen ustedes. More than 1,000 things. Más de 1000 cosas, ¿cierto? Ahí está la respuesta. ¿Qué hicimos acá para responder? Pronombre, verbo en pasado y el complemento. Number 4 dice, who was born in Varsovia? Who was born in Varsovia? Ya, ¿y cómo respondo de manera completa a esa oración? Lo primero, por supuesto, poner el nombre Marie Curie was born in Varsovia. Good. What did Marie Curie win? ¿Qué ganó Marie Curie? A gold medal. Very good. ¿Y cómo podríamos transcribir esto? Queda casi igual, solo que hay algo que se modifica en ese texto. Aquí tenemos el complemento solamente, pero falta lo principal. She, ya. She, ¿qué cosa? Ya, el pasado de win es won. She won a gold medal, ¿ya? Por eso ahí aparece así. I won a gold medal. Ahí estaría. Recuerden que cuando respondemos las preguntas son estructuras afirmativas. Por lo tanto, los verbos tienen que ir en pasado. The last one dice, what did she study in Paris?
¿Qué estudió ella en París? Matemática, física dice ahí, y química, ¿no? Very good. ¿Cómo podemos transformar eso acá? ¿Cómo He puedo decir? studied in Paris math, physics, and chemistry. Ya, y el verbo estudiar, ¿va en infinitivo o en pasado? En pasado. Very good. Entonces estudió physics, math, and chemistry. Good. Very good. Si se dan cuenta, la estructura de acá, esto que voy a poner en rojo ahora, es la misma que la de acá. Lo único que cambiamos, obviamente, en vez de poner el pronombre yo, porque acá el texto aparece en primera persona, pongo she, o puedo reemplazarlo por el nombre de ella. Marie Curie studied physics, math, and chemistry. ¿Ya? Chiquillos, cuidado aquí cuando responder las preguntas de información con verbos en infinitivo. Los verbos tienen que ir en pasado porque al responder este tipo de preguntas, la estructura que se necesita para responder es la estructura de la afirmación, donde está el pronombre, el verbo en pasado y en este caso obviamente el complemento. Eso para que lo tengan presente, ¿ya? Ya chiquillos, que estén bien, nos vemos la próxima clase, cuídense, nos vemos el próximo miércoles. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao.